Estimados estudiantes, bienvenidos a Lectura y Escritura Especializada. El objetivo es participar de manera activa en procesos colaborativos de producción de textos especializados como autor, lector, revisor, al interior de una comunidad de pares especialistas que leen, escriben y aprenden sobre un tema particular. Consideraciones de los textos escritos de carácter académico. En la guía actual leímos un artículo que manifiesta los principales problemas que tienen los estudiantes al realizar un texto escrito y también abarca los problemas de la comprensión de textos académicos. Entre los que señala el texto y el artículo en general están el tema de la comprensión lectora, de identificar ideas principales y secundarias y jerarquizar esas ideas, de reconocer el tipo de discurso y el propósito del texto. Esto producto que muchas veces no leemos con cierta cautela o cierto conocimiento este tipo de texto. A partir de eso yo hice una lista de consideraciones importantes a la hora de escribir, pero también de leer un texto. ¿Como cuáles? Como reconocer el propósito comunicativo o preguntarnos por el propósito comunicativo del texto. Es decir, ¿para qué vamos a elaborar ese texto? ¿Qué pretende ese texto que el lector realice con el texto? No sé, aprender, reflexionar, informarse, etc. El propósito comunicativo de los textos determina el tipo de discurso que va a utilizar para lograr ese propósito. Si va a ser un texto de carácter argumentativo, expositivo, narrativo, descriptivo, etc. También, tanto el tema como el propósito y el discurso determinarán las palabras claves. ¿Cuáles son las palabras que voy a usar? ¿En qué jerarquía las voy a colocar en el texto? Las fuentes y referencias, ¿dónde voy a sacar esa información? O si voy a leer el texto, ¿de dónde sacó el escritor las referencias para validar las opiniones o las explicaciones del texto? Citas e intertextualidades. Si yo establezco un diálogo o quiero resaltar en cierta forma la importancia de un texto a partir de un autor, y a partir de todas estas consideraciones generar como una lluvia de ideas que me va a ayudar a la planificación del texto. Fíjense acá, en la imagen podemos ver que hay un artículo, tenemos el título, las AFP, cómo funciona el cuestionado sistema de pensiones en Chile. A partir del título, fíjense cómo funciona esto. Yo puedo determinar dos cosas, el propósito y el tipo de discurso. Primero, ¿cómo determino el propósito? Fíjense que en la pregunta está la palabra cuestionado, que es un verbo, que viene del verbo cuestionar, y tiene la particularidad de que me indica, independientemente, que acá me va a colocar las razones, las causas, porque se cuestiona el sistema de FP. A partir de eso, yo puedo decir que el texto, en su propósito último, tiene la característica o tiene la finalidad de persuadir o convencer al lector que este sistema tiene cosas que no funcionan como debería ser. Lo refuerza incluso con las imágenes y con los fragmentos de noticias, ¿verdad? Por lo tanto, puedo decir que el propósito del texto es convencer y por otro lado, el discurso para convencer va a ser la argumentación. Pero veamos si este texto se puede hacer de otra forma, con otro propósito. Yo podría determinar que quiero explicar cómo funciona la AFP. ¿Ya? El propósito comunicativo siempre está determinado por un verbo. Es sumamente importante que el verbo para este tipo de texto va a ser explicar,
para este tipo de texto va a ser cuestionar y me va a determinar el discurso, que en este caso, como yo quiero explicar, va a ser expositivo. Ojo, hay ciertos verbos que están asociados a la exposición, como aprender, informar, enseñar, etc. ¿Por qué es importante el tipo de discurso? Porque el tipo de discurso obviamente tiene una estructura. Significa que en un texto expositivo voy a tener una introducción, un desarrollo y una conclusión o síntesis. Como voy a hablar de la AFP, voy a tener conceptos claves: AFP, pensiones, pensionados, sueldos, jubilación, etc. Y esas palabras las voy a tener que ordenar según cómo voy a explicar mi texto, qué tipo de párrafo voy a utilizar, etc. Después está el tema de las referencias, de dónde voy a sacar esta información, en este caso de la Superintendencia de Pensiones, artículos especializados, pueden ser entrevistas, comentarios, etc. Finalmente voy a tener mi lluvia de ideas. Ahí. Veamos, uso de herramientas de orden de ideas. Como ya les señalé, el objetivo de la guía y el objetivo en cierta forma de la unidad es que ustedes puedan trabajar de forma colaborativa. Y lo más prudente para trabajo colaborativo es usar plataformas digitales, que es otro de los objetivos en el cual está enfocado este programa de estudio. ¿Qué herramientas puedo utilizar? Herramientas que produzcan mapas conceptuales, mapas mentales, esquemas de síntesis, planillas. MacTool, que es esta plataforma, nos permite en cierta medida poder usar este tipo de herramientas. ¿Cómo funciona MacTool? Bueno, MacTool es una herramienta que nos permite colaborar con otros para hacer este tipo de mapas conceptuales. Fíjense acá, yo coloqué consideraciones para escribir un texto académico, cuenta con tipo de discursos, y aquí señalé que tengo estos tipos de discursos que son descriptivos, argumentativos, expositivos y narrativos, y voy colocando la estructura de cada uno. Propósito comunicativo, que tienen que estar enfocados en los verbos, y aquí doy algunos ejemplos. Si quiero explicar, voy a usar el texto expositivo. Si quiero reflexionar, voy a usar argumentación. Si quiero contar, voy a usar el texto narrativo. Otra de las cualidades que tiene esto es que yo puedo ir moviendo y dándole el orden pertinente, etc. ¿Ya? Dije que debemos tener en cuenta, imagínense, yo quiero sacar una línea de acá y puedo colocar que aparte tenemos que tener estas palabras claves, palabras o conceptos claves. Y lo uno con esa línea. ¿Se dan cuenta? Y acá yo, si quiero sacar otro contenido, voy sacando y voy completando. Esto me permite darle coherencia al texto y me permite trabajar lo que es la planificación de un texto de carácter académico. Finalmente, la actividad de escritura lo que se pide es hacer un texto colaborativo. ¿Cómo se hace? Para eso usted tiene que tener una cuenta Gmail junto con la persona que va a elaborar el texto, y lo que se le solicita es que usted haga un documento compartido. Usted se va aquí a la planilla, puede buscar y acá sale documentos compartidos, o documento en sí. Les va a abrir una planilla muy similar al Word del Office, de hecho, como la misma plataforma, tiene hartas planillas que puede utilizar. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, si se dan cuenta, acá la tabla de tareas es muy similar a la del Word, usted puede escribir. Yo en este caso voy a escribir la importancia de la escritura, para poder trabajar con ustedes, en la importancia escritura.
ahí voy a colocar entendido para que la importancia de la escritura, y lo quiero compartir. ¿Cómo lo hago? Voy acá, compartir solo para mí, guardo el documento con el título, y me solicita que coloque un nombre. Entonces yo acá lo voy a compartir con esta persona, y voy a colocar completar. Completar el archivo. Completar el archivo. Y finalmente me va a llegar una invitación para que esa persona lo pueda compartir, lo pueda abrir, etc. De esta forma, usted puede hacer un documento compartido. Recuerde que ambos tienen que tener Gmail. Recuerde que tiene que colaborar. ¿Qué tiene que hacer acá? Es muy simple la tarea. Tiene que ver este video, que es un discurso que está mal leído, porque tiene problemas de puntuación, tiene problemas de coma, y usted lo tiene que escribir correctamente en el archivo. No dura más de 5 o 6 minutos, por lo tanto pueden incluso dividirse 3 minutos uno y 3 minutos otra persona, o si lo quieren hacer con más, lo ideal que sean 3 personas que lo puedan ir viendo y lo puedan ir editando. Y una vez que lo tengan listo, me lo envían a mi correo. Espero que les haya gustado este video. Cualquier consulta me pueden solicitar información a pcarvajal@socedu.cl. Espero que tengan un buen descansar, que tengan una buena tarde, y nos vemos prontamente.